Eh, pues bueno, les decía yo, muy bienvenidos a este primer curso y pues el día de hoy estaremos empezando a abordar un tema que es pues de los más apasionantes en cuanto al calor de las discusiones entre arqueólogos y gente que disfruta del patrimonio de nuestro país, que es obviamente los temas relacionados con lo que nosotros desde nuestra perspectiva nos hace falta, que es todas las obras y todas las colecciones que son o fueron elaboradas en el antiguo territorio de México y que hoy se encuentran en diversas naciones, en diversos lugares del mundo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es abordar esta temática desde un par de perspectivas. Una, desde el punto de vista general, es decir, por qué estos son temas importantes, y después nos acercaremos un poco a algunas de las colecciones más grandes, más interesantes y más conocidas del mundo, que no son las únicas y de las que iremos regresando durante las próximas dos clases de nuestro curso. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, la herramienta más sencilla para hacerlo es la charolita del chat para que por ahí nos pongan su pregunta. Usualmente las cachamos a tiempo, pero a veces se nos va la visión y no nos damos cuenta de que hay una pregunta. Y entonces, pues usualmente no se preocupen, la contestaremos hacia el final de la clase, donde haremos un pequeño espacio para poder leer todos los comentarios que ustedes tengan o todas las dudas que los estén persiguiendo durante esta clase. Además, también recuerden que el día de mañana nosotros les haremos llegar un correo electrónico con la sesión, esta sesión que estamos dando el día de hoy. La vamos a grabar, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, pero obviamente solamente podrá ser consultada por ustedes, no podrá ser consultada por todo nuestro público, ya que estas son pues nuestras clases particulares y el contenido que tenemos en nuestro canal tiene más que ver con la difusión de temas breves y de otra manera de abordarlos. Así que recuerden que el día de mañana entonces recibirán ustedes un correo en la tarde donde les enviaremos, además de esta sesión, algunos materiales extra y seguramente alguna lectura para que ustedes puedan continuar durante la semana masticando un poco los temas de los que vamos a hablar el día de hoy, que son pues bastante amplios, bastante diversos, pero sobre todo en este primer curso del año, pues también algo polémicos porque pues no son necesariamente temas que todos consideremos sencillos. Estos tocan una serie de fibras muy sensibles de nuestro ser, pero particularmente de otros, digamos, va a niveles un poco más elevados, puesto que aquí estamos hablando un poco sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia y sobre algunos detalles que nos atañen a todos los mexicanos. Así que bueno, sin más, otra vez les damos la bienvenida, la más cordial bienvenida. Voy a compartir mi pantalla y les comenzaremos a platicar sobre, ahí estamos, perfecto, sobre la pieza faltante, la historia del patrimonio arqueológico de México en el extranjero. Y como les digo, pues el día de hoy vamos a intentar hacer una revisión general que nos va a servir mucho para las dos próximas clases donde vamos a aterrizar sobre casos muy, muy, muy específicos. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro patrimonio fuera de México? ¿En qué condiciones es que este salió? Porque, bueno, ustedes ya se irán dando cuenta que poco a poco nosotros vamos tratando de identificar lo más posible la información que tenemos sobre estas piezas, porque además de todo, además de ser nuestras, que se encuentran en el extranjero, pues son piezas que, como irán viendo el día de hoy, son muy hermosas, pero además son piezas que será uno de los temas que charlaremos el día de hoy. Son piezas únicas, es decir, son piezas que no tienen sustituciones o que no tienen, vamos a decir, un doble en nuestro país, de los que, bueno, sí hay muchos casos, pero de las obras icónicas que se encuentran en Europa o en Estados Unidos, en general, no tenemos sustitución y eso hace que cada una de estas piezas cobre todavía más importancia. Así que bueno, ¿cómo vamos a abordar este curso? ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como les decía yo, de la clase número 1 sobre los tesoros de México en el extranjero, es decir, una visión un tanto general y después aterrizar en casos específicos relacionados con los museos donde nosotros conocemos que hay parte de nuestro patrimonio.
La próxima clase, el siguiente martes, hablaremos de las colecciones malditas, es decir, el negro legado del saqueo, que es un tema muy, muy importante para nosotros, puesto que el saqueo ha sido considerado una de las actividades ilícitas más importantes en cuanto a movimiento de dinero, es decir, lo que conocemos como mercado negro, donde obviamente se destacan armas y drogas y personas. Bueno, el comercio ilegal de patrimonio arqueológico, no solo mexicano, sino de todas las naciones del mundo, pues es bastante elevado y vamos a ver cuál es el peso de que estas piezas sean saqueadas, es decir, cuál es el valor que tiene el que nosotros nos demos cuenta de todo lo que estamos perdiendo. Y ya verán que va mucho más allá de la pérdida de los objetos que son hermosos, sino que además perdemos un elemento que es muy importante, que es la historia de esos objetos. Y la próxima clase ya nos concentraremos en casos muy específicos. Y una tercera clase dentro de 15 días, donde hablaremos de cómo es que se protege el patrimonio en México y en el extranjero. Nosotros somos uno de los países que estamos peleando por parte de nuestro patrimonio, la devolución de este, pero no somos el único. Hay casos muy, muy conocidos en todo el mundo. Tal vez el más famoso de todo, lo vamos a platicar brevemente, pero probablemente el caso más importante de repatriación o más famoso, no es que sea el más importante, sino el que más difusión se le da, el tamaño de las obras y por diversos otros aspectos, es obviamente los frisos del Partenón que se encuentran en el Museo Británico, del que hablaremos el día de hoy, y que el gobierno de Grecia ha intentado durante varias ocasiones que se regresen. Vamos a platicar justamente de por qué hay cosas que sí regresan y hay cosas que nomás no regresan y que creemos que no van a regresar nunca a México o a sus países de origen. Y vamos a tratar de entender, no justificar, pero sí a entender por qué es que estos objetos probablemente nunca sean devueltos a sus propietarios originales. Y todas otras connotaciones históricas y filosóficas que tiene que ver cuando nosotros estamos hablando de la gente del pasado, puesto que nosotros no somos la gente del pasado, aunque abogamos porque este patrimonio antiguo de nuestros países regrese a nuestras naciones. Es un tema bien interesante y ya verán en qué estamos los arqueólogos y cómo nos estamos concentrando en abordar estos temas. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre los tesoros de México en el extranjero, es decir, estas obras icónicas para nuestra historia, para nuestra arqueología, pero también para la arqueología de otros países y la historia de otros países, porque pues obviamente una cosa es el valor que nosotros damos a nuestros objetos en nuestro país y otro, que es un tema que vamos a hablar el día de hoy, es el valor de la historia de las colecciones, que es también un valor histórico bastante interesante y bastante llamativo y que además puede en algunos casos centrar precedentes legales por los cuales la discusión sobre el retorno de estos objetos va a pasar muchísimo más por el tema de los tribunales que por el tema específicamente del deseo por el regreso de las piezas a México o satisfacer caprichos como en algún momento ha parecido, que esa es la idea de que todo este patrimonio regrese a nuestro país. Así que bueno, vamos a empezar a abordar este tema desde una manera o una perspectiva general, vamos a decirlo. Bueno, como les decía yo, México, todos los países del mundo, pero a nosotros nos centraremos en el caso de México, pues es un país que tiene una gran cantidad de patrimonio en el extranjero. Esto obviamente se da por las condiciones históricas en las que sucedió el contacto entre la cultura europea y la cultura mesoamericana o la cultura antigua de México o las culturas antiguas de América, como ustedes lo quieran llamar. Los arqueólogos y los historiadores no nos terminamos de poner de acuerdo respecto a los nombres reales, específicos que le vamos a poner a todos estos elementos porque justamente hay ya lo veremos más adelante, pero cada país observa su pasado de una manera muy especial y digamos no hay un patrón específico. Por lo tanto, pues no todo el mundo lo ve como una gran pérdida como nosotros.
Nosotros, desde luego, somos una de esas naciones en el mundo que vemos al pasado como nuestro patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente todos estos objetos, ya sea una pequeña olla, un códice como el que están ustedes viendo, un códice maya, pues todos estos objetos son propiedad de todos los mexicanos. Esto quiere decir patrimonio, básicamente, propiedad de todos. Y esto entonces genera nuestro primer, digamos, escollo legal, puesto que nosotros estamos calificando de propiedad de México objetos que fueron producidos y utilizados antes de la creación propiamente del concepto moderno de nación de México. Entonces, bueno, pues esa es una de las más grandes salidas legales que se tienen en todos los problemas que han llegado a tribunales relacionados con este tema. Solo por ponerles un ejemplo, en otras naciones del mundo, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos, no se observa el pasado y los objetos del pasado como patrimonio, sino objetos que son vistos, el término es muy amplio y pareciera que simplemente se refiere a la economía, pero no solamente es a la economía, pero se consideran recursos. Por ejemplo, si ustedes encuentran en México una tumba, de los zapotecos en Oaxaca, esa tumba es patrimonio de todos los mexicanos, su contenido y el espacio que lo contiene. Sin embargo, si uno encuentra una tumba en Inglaterra, pues el hallazgo, vamos a decirlo de esa manera, tiene una especie de usufructo para quien lo está encontrando, si no es una misión, vamos a decir, académica. Cuando es una misión académica, pues usualmente es visto como un patrimonio. Pero en Inglaterra, por ejemplo, son muy comunes los casos de hallazgos de, por ejemplo, ollas con monedas muy antiguas. Es un poco como los pueblos de México, que se decía que el dinero estaba escondido cuando la revolución, la gente escondió su dinero en los árboles, en las paredes de las casas, en los pueblos, porque decían, o el mito decía, que los revolucionarios iban a llegar y robarse todo el dinero. Bueno, pues en el caso de, es decir, hay muchos recipientes con monedas, vamos a decir, de la época revolucionaria mexicana, pero todos esos hallazgos terminan siendo, a no ser que haya un dueño particularmente claro, es decir, un dueño de la propiedad, pues todos estos objetos pasan a ser patrimonio de México, es decir, propiedad de todos nosotros. Y nosotros observamos a los objetos que están en el extranjero, ya sea en el Museo Británico, en el Louvre de Francia, en el Quebranly de París, o en el de Viena o en el de Los Ángeles, pues nosotros vemos esos objetos como nuestro patrimonio, pero los actuales poseedores de estos objetos lo ven como un recurso y entonces obviamente ellos lucran con estos objetos. ¿Cómo se lucra? Bueno, pues obviamente con el costo de las entradas de los boletos, es decir, el Museo Británico, por ejemplo, es tal vez el museo reconocido del mundo con más problemas legales respecto a sus colecciones por el colonialismo inglés y la obtención de numerosas colecciones de objetos a través del colonialismo, pero ellos hicieron un gran museo, el Museo Británico, que es uno de los más interesantes del mundo, pero claro, todo este patrimonio que desde afuera se ve como robado, pues se cobra por entrar a verlo, uno puede pagar y ver los frisos, vamos a decirlo de esta manera, los frisos robados del Partenón, pues los puedes ver en el Museo Británico. Entonces, obviamente lo que se entiende es que es una visión donde el pasado es un recurso para generar bienestar a la población, es decir, generar una actividad económica. Y eso es muy diferente a lo que sucede en México. Si ustedes van a una zona arqueológica, pues casi todas tienen obviamente un costo de entrada, pero si ustedes comparan la entrada a Chichen Itza con el precio de un boleto del cine, por ejemplo, pues es tal vez Chichen Itza es una de las zonas arqueológicas más caras de México,
probablemente estaríamos hablando de que es 4 veces o 5 veces más caro ir a Chichén Itzá que entrar a ver una película al cine. Es decir, se concibe de alguna manera el costo por la entrada a las zonas arqueológicas más como una cobertura de los gastos mínimos de operación de los sitios y no necesariamente algo con lo que el Instituto Nacional de Antropología se esté haciendo de billetes. De hecho, pues yo trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo que nos falta justamente son los billetes. Por lo tanto, el hecho de que nosotros lo veamos como patrimonio y lo tratemos de hacer para todos, pues es desde luego una visión muy noble de nuestro pasado, pero obviamente en otros lugares del mundo, pues México sería uno de los países que más dinero obtendría por su pasado, puesto que tendríamos nuestras entradas a nuestras zonas arqueológicas a otros precios. Este patrimonio, insisto, se encuentra regado de muy diversas formas, este que están viendo ustedes. Después regresaremos mucho a hablar de las piezas y hablar de algunas otras cosas en específico, pero este es el llamado Códice Dresden, si no mal me equivoco, que es el códice, uno de los 4 códices mayas que se encuentra en la ciudad de Dresden, en la biblioteca de Dresden, y es uno de los poquititos ejemplos que tenemos de libros, si lo queremos ver de esa manera, códices del área maya. Es una verdadera pena que, pues, siendo un pueblo que registraba con gran claridad eventos, fechas y otros elementos, pues hoy nos encontremos en la triste realidad de solamente contar con 4 códices vivos en colecciones conocidas. Probablemente hay algunos otros en colecciones privadas, colecciones que no conocemos, porque, pues, como iremos viendo durante este curso, así ha sido la historia de estas colecciones. El otro gran tema que nos abarca y que nos hace pensar mucho sobre este tema es, bueno, ¿y cómo salieron esos objetos? ¿Cómo es que todos estos elementos fueron a dar a otras partes del mundo? ¿Qué estaba pasando o cuál era la legislación al respecto que todo esto pudo suceder? Y pues claro, esta es una historia que tiene básicamente 5 siglos, es decir, desde el momento en el que los europeos comenzaron la conquista de México, pues empezaron a suceder una serie de problemáticas, muchas de ellas terminaron en despojos justamente, o robos, si lo queremos ver de esa manera, de parte del patrimonio, pero no todo es de una forma tan dramática, si lo queremos llamar así, porque hay objetos que sabemos han salido de México en la forma de regalos. Tal vez el más famoso, aunque no hay 100% seguridad al respecto, pero probablemente el regalo más famoso que se ha hecho en México alguna vez fue justamente el llamado penacho de Moctezuma. Este objeto apareció ya en Europa más o menos hacia 1540, ya se encuentra registrado en diversos lugares la existencia de este penacho, es decir, salió entre 1519 y 1540 de México. El tema es que cuando uno hace la investigación histórica del proceso y del momento, pues hay temas bien interesantes. Uno, por ejemplo, se pone a observar cuál es la historia del contacto entre Moctezuma II y Hernán Cortés, y es verdaderamente llamativo porque primero, pues Moctezuma no le hacía mucha gracia que Cortés estuviera llegando de volada desde Veracruz y que viniera directamente hacia Tenochtitlan, es decir, hablaba de las intenciones del español. Sin embargo, por diversos motivos que tienen que ver con política, que tienen que ver con, en algunos casos se cree que por superstición y algunos otros temas, pues los mexicas, los aztecas, decidieron inicialmente pues no aplastar a estos pocos españoles que venían llegando desde Veracruz y por el contrario decidieron escucharlos. Una de las mitologías más erróneas, pero también más sonadas, era pues que ellos pensaban que Hernán Cortés era la reencarnación de Quetzalcóatl porque era un hombre barbado. Bueno, todos los españoles que venían en ese momento eran hombres barbados y no todos fueron considerados Quetzalcóatl.
El tema es que aquí hubo, en ese momento en particular, hubo una gran diplomacia, aunque no lo parece. Hernán Cortés se estaba comunicando con casi todos los reyes, con los señores que estaban cerca de las regiones que él iba pasando, y todos le informaban que el mero mero de la región, el mero mero en la época, era Moctezuma II. Así que desde antes de que ellos se conocieran, ya había habido enviados por parte de los dos lados para poder, digamos, pactar o planchar, como se dice en política actualmente, la llegada de Cortés a México Tenochtitlan. Y uno de estos elementos o estos momentos, pues habla de varias crónicas, nos hablan de que el primer contacto entre Hernán Cortés y Moctezuma II pues estuvo básicamente regado por regalos. Es decir, Moctezuma llevó una enorme cantidad de regalos a Hernán Cortés como para, como para intentar tener una mejor relación con él y de alguna manera creemos evitar la llegada de Cortés a Tenochtitlan sin tener que matarlo. Y entonces, pues Moctezuma hizo una serie de regalos que ya eran muy conocidos en el mundo prehispánico, que la diplomacia entre diversos grupos era hecha a través de regalos, a través de, digamos, mensajes entre las élites que iban acompañadas de regalos. Y entonces, cuando uno lee las cartas de relación de Hernán Cortés, pues me parece que es en la primera carta, está haciendo una relación de todo ese primer encuentro con Moctezuma y su gente, y una de las primeras cosas que expresa Hernán Cortés es que le han llevado una enorme cantidad de regalos para que él se los lleve al rey de España. Y entre estos regalos aparece en un listado, pues, un objeto cubierto de plumas verdes que era, digamos, una insignia real, que era, pues, un regalo para el rey de España. Y Cortés era, pues, el emisario de llevársela. Por lo tanto, existe la posibilidad, no tenemos certeza, pero tenemos la posibilidad real de que este penacho, que su nombre técnico es Quetzalpanecayotl, que es forma de, eh, eh, una forma de resplandor de plumas. Esto piensen que se lo pone a alguien encima de la cabeza y obviamente pues eleva más de 1 metro su altura, sus colores, es decir, viste muchísimo al portador y posiblemente, no estamos seguros, pero este haya sido un objeto que fue regalado por Moctezuma a Cortés para que éste a su vez se lo llevara al rey de España. Si ese fuera el caso, no lo podemos asegurar todavía, pero si ese fuera el caso, entonces nosotros no deberíamos estar solicitando que regresara el penacho de Moctezuma a México, puesto que técnicamente es un regalo. Uno no pide de vuelta lo que fue regalado. Sin embargo, claro, al no haber seguridad, pues entonces tenemos una enorme cantidad de aristas que hace que, pues, cada X número de años nos peleemos por este objeto con las autoridades austriacas. Al final de la clase les voy a decir cómo esta pelea es mucho más, ¿cómo decírselos? Ficticia que real. Es una pelea en discurso y no necesariamente una pelea específica entre los museos particularmente que tiene esta colección y el gobierno de México, y eso al final de la clase se los recordaré. Pero como es el caso de este, pues Moctezuma envió una enorme cantidad de regalos a el rey de España, y entonces estos objetos, pues muchos de ellos son los que integran hoy en día parte de las colecciones de México en el extranjero. Y entonces, pues nos presenta esa problemática. ¿Podemos pedir de vuelta algo que nosotros regalamos? No sabemos. Hay otros casos, particularmente la próxima semana vamos a hablar muchísimo de ello. Hay otros casos flagrantes de robo en donde evidentemente podemos nosotros hacer la solicitud de devolución y en muchos casos ha tenido un buen efecto. No en todos los casos, ya veremos cuáles son estos que sí se da, pero quiero que tengan en la cabeza que está muy bien que nosotros lo percibamos como nuestros objetos o como objetos que han sido robados, pero técnicamente
no todos estos objetos han sido robados. Y eso es importante saberlo porque la historia de las colecciones es muy importante para todos nosotros. La historia de las colecciones nos estamos refiriendo a todos aquellos objetos que sabemos cuál era su contexto, que sabemos quién era su dueño, que sabemos cuál era su utilidad y cómo es que después estos objetos a lo largo de las décadas o de los siglos, pues aparecen en otros lados. Por ejemplo, yo aquí les estoy poniendo uno de nuestros casos, ya lo hablaremos también con mayor amplitud, pero uno de nuestros casos más exitosos de retorno, el Monumento 9 de Chalcatzingo, que ustedes imaginen, Chalcatzingo es un sitio muy importante en el Valle de Morelos, un sitio con una influencia olmeca muy importante, con una estética única, con una serie de elementos particularmente interesantes. Pero este es un monumento de los más grandes que existían en Chalcatzingo y este monumento fue robado de México en algún momento del siglo pasado y es hasta el año, si no mal recuerdo, 2019 o 20, que este objeto finalmente pudo regresar a México. ¿Qué sucede? Bueno, que diversos académicos, historiadores y viajeros vieron esta pieza en Chalcatzingo, la dibujaron, es decir, dejaron un registro de que esta pieza estaba en su lugar de origen o en su sitio de origen y posteriormente cuando se roba, pues es bastante más fácil señalar y decir, oye, espérame, eso que tú estás presentando ahorita en Nueva York, pues es una pieza que estaba en México hasta hace unas cuantas semanas y esto es evidentemente robado. Pero esta historia de las colecciones entonces nos habla de los casos que mencionábamos en el momento anterior, es decir, nos habla sobre los objetos que son robados, pero también nos habla sobre los objetos que fueron o que llegaron en otras condiciones. Y ustedes podrían escribir libros y libros si fueran, por ejemplo, a las bibliotecas de Florencia, del Vaticano o en Madrid, siguiendo estos objetos, porque estos objetos fueron registrados en épocas muy tempranas del siglo XVI en diversos documentos europeos. Por lo tanto, pues también forman parte de la historia de estos lugares. Y eso es algo que a veces no nos gusta hacer el hincapié o pensar en eso, porque es como si compartiéramos la historia de los objetos. Si nosotros nos ponemos desde un punto de vista muy determinista y decimos es que son robados y quiero que me los devuelvan, pues es un punto de vista muy válido, pero estos objetos han generado una vida académica, una vida intelectual en otros lugares, ha ayudado a que otras regiones del mundo se interesen en el pasado de México y por lo tanto también tienen un cierto valor. Si nosotros solamente lo vemos como objetos robados, pues entonces nunca vamos a poder observar lo bueno que ha sucedido a partir de estas historias, que es un poco con lo que vamos a cerrar la clase del día de hoy. Desde luego, se condena el robo de los objetos, pero también ha generado que existan algunas relaciones muy virtuosas entre diversas naciones con México referente a qué son estos objetos, qué culturas son, cómo estudiarlos y eventualmente, que eso es lo interesante, eventualmente comenzar a devolverlos a México, que es lo que nosotros quisiéramos ver. Pero cada uno de los objetos que están en el extranjero tiene una historia como, digamos, como un elemento de una colección de objetos. ¿De dónde viene? Pues a veces se compraron en mercadillos, a veces no sabemos de dónde proviene, simplemente el objeto aparece sin un contexto específico en Europa o en Estados Unidos, y entonces pues hay que reconstruir o cuesta más trabajo reconstruir la historia de cada una de estas colecciones. Pero esto es bien importante y es sobre todo es un área de investigación que a muchos arqueólogos les apasiona porque hay que no solamente acudir a la fuente histórica, en este caso, por ejemplo, Chalcatzingo en los primeros, los últimos siglos de antes de nuestra era, y cómo ese objeto al estar en otros lugares, pues podemos también registrar esa interacción con otros públicos en otros momentos y ver cómo pues todas estas obras al final de cuentas pues trascienden en el tiempo y en el espacio porque obviamente pues tienen un valor
simbólico importante, pero además también, para el punto de vista de los extranjeros, pues tiene un valor artístico también muy interesante. No podemos negar, como en el caso de esta obra que estamos viendo, pues son obras espectacularmente bellas, obras hermosas y además, como decíamos, historias únicas. Ahora, como les decía yo, hay muchas formas en las que nosotros entendemos que estos objetos llegaron a Europa o a Estados Unidos, particularmente a Europa, puesto que el primer contacto nuestro fue con los españoles y Europa en aquellos momentos tenía una interacción muy importante referente con digamos, el rey de España a veces también era duque en Italia o tenía territorios en Francia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había una gran comunicación y una geografía bastante dispersa referente a estos personajes. Sin embargo, probablemente en nuestro caso, el motivo número uno por el cual desaparecieron nuestras colecciones tiene que ver con algo que hoy en día llamaríamos el colonialismo, es decir, propiamente la instauración de la colonia de España, la colonia de la Nueva España en México. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden que primeramente viene el proceso de la guerra de conquista, que es muy corto. Diríamos nosotros, los arqueólogos, a veces nos burlamos un poco de este periodo, obviamente a toro pasado, pero porque decimos que no había manera de que los aztecas, que los mexicas le ganaran a los españoles, porque los españoles traían ya, venían armados con guerra bacteriológica. Es decir, el principal enemigo de la población indígena de México fue la viruela y la varicela. Una enorme cantidad de personas fallecieron durante las primeras décadas de invasión europea y por lo tanto, pues la idea de un contraataque por parte de los grupos prehispánicos, particularmente nahuas, aztecas, para volver a expulsar a los españoles, pues se fue diluyendo de una manera muy rápida y entonces, pues el territorio mexicano pasó rápidamente a ser absorbido rápidamente me refiero a lo político, a lo administrativo, pasamos a ser parte del Reino de España. Obviamente en lo cultural nos tardamos muchísimo más tiempo e incluso hay áreas que nunca abandonamos y que hoy en día todavía podemos observar como restos de nuestro pasado en nuestros días y cómo la gente no abandonó ciertas costumbres, particularmente en las áreas rurales de México. ¿Por qué? Bueno, ya mencionábamos los regalos que se pusieron dar o que se pudieron tomar, pero también, pues obviamente la guerra lleva consigo la conquista y cuando haces conquista militar sobre alguien, pues también viene de la mano del despojo de sus recursos y de sus bienes. Y en este caso, lo que estamos hablando, lo que estamos pensando es objetos suntuarios, objetos de gran importancia ritual para los pueblos mesoamericanos y que para los europeos les parecía valioso o bonito. Por ejemplo, todas aquellas obras que tuvieran oro, por ejemplo, pues las veían como valiosas porque ellos también conocían el oro y le daban uno de los valores más elevados económicamente. Pero también algunos otros objetos como la turquesa, que es una piedra azul, fuera vista como un objeto extravagante y entonces por lo tanto era pues digno de ser recuperado y de ser trasladado hacia la madre tierra o vamos a decirlo vulgarmente hacia Europa. Entonces pues la mayor cantidad de objetos que salieron tiene que ver con el colonialismo. ¿De qué forma? Bueno, ya decíamos, entre la diplomacia entre grandes personajes, regalos, tributos, pero también tienen que recordar que los españoles comenzaron a afincarse en el territorio de México y que esta forma de afincarse, por ejemplo, pues conllevó la construcción de diferentes formas de arquitectura que en casi todos sus casos, pues conllevaba la remoción del piso en algunos aspectos. Y esta remoción de piso, pues obviamente sacaba a la luz objetos arqueológicos que eran constantemente, digamos, tomados por los colonos españoles y posteriormente, cuando era necesario o cuando había viajes, pues lo llevaban a Europa y entonces muchos objetos comenzaron a salir
primeramente en un grupo grande, como regalos, diplomacia, y después lo que llamaríamos un traslado hormiga, en donde pues mucha gente comenzó a sacar cosas que se estaba encontrando. Recuerden que para los españoles no tenía un gran valor la cultura de los pueblos prehispánicos porque lo que estaban ellos buscando era un avance económico y no necesariamente un avance de otro tipo. Por lo tanto, pues cuando ellos se dieron cuenta de que en otros territorios de América como Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, había una abundancia mucho más grande de lo que ellos buscaban, particularmente oro, pues dejaron de buscar simplemente aquí, se dieron cuenta de que el trabajo, por ejemplo, de oro, pues en Mesoamérica era muchísimo más pálido que lo que sucedía en Centroamérica o en el norte de Sudamérica, donde hay piezas de oro sólido que pesan 3 o 4 kilos. Yo, por solo ponerles un ejemplo, en todo México, bueno, les voy a hablar más bien de lo que conozco, del Templo Mayor de México Tenochtitlan, hemos encontrado, no sé, tal vez 200, 300 piezas de oro, y si las ponemos todas en una báscula no llegamos a los 100, 150 gramos de oro, cuando más. ¿Por qué? Porque la técnica de trabajo en esta zona del país era laminado en oro, y si ustedes van y ven, por ejemplo, van un día al Museo del Oro de Colombia, pues van a ver que allá se hacía con oro sólido porque pues había mayor abundancia del mineral. Pero esto entonces hizo que objetos muy raros salieran de México y no necesariamente objetos tan comunes como los que nosotros hoy en día todavía encontramos en las parcelas agrícolas o cerca de los sitios arqueológicos. El colonialismo movió una enorme cantidad de bienes de lujo que son la mayor parte de los que encontramos hoy en día en los museos. Otra parte de esa historia, posteriormente, la vinieron a varios siglos después, casi al final del siglo XIX, pues después empezamos a tener una serie de curiosos, una vez que México ya era independiente, pues empezaron a llegar una enorme cantidad de extranjeros a México, pues básicamente venían a, como se dice en Estados Unidos, a escautear, es decir, a observar cuáles eran los recursos que tenían estas regiones para poder eventualmente explotarlos. Y una de las técnicas que se utilizaba pues era el que se patrocinaran expediciones de viajeros, y en México hubo numerosos viajes por parte de ingleses, franceses, que viajaron a México y que entonces fueron a conocer todas aquellas cosas que parecieran extrañas, extravagantes o dignas de verse. Y entonces, pues, iban o los llevaban en muchos casos a viajes hacia el sureste, y entonces muchos de estos lugares cruzaban por lo que se llamaba en aquella época ruinas arqueológicas, y estos viajeros pues iban a ver estos lugares. Al ir a verlos, pues evidentemente iban acompañados de la gente local, la gente que ya conocía, que vivía cerca de esas ruinas, y obviamente hubo un intercambio comercial muy importante. ¿A qué nos referimos con intercambio comercial? Pues que los viajeros empezaron a comprar piezas, o en algunos otros casos hacer pequeñas excavaciones para recuperar objetos y llevárselos con ellos como muestra de sus grandes viajes y de toda la gran diversidad de elementos y productos que podían verse en estas regiones. Los viajeros no solamente regresaban a Europa con obras arqueológicas, regresaban también con animales, frutas, alimentos, y allá en Europa, pues obviamente decían, ah, pues mira, esta zona tiene una amplia producción de bananas, la banana es un producto que nos parece importante o interesante o rico o lo que sea, o el chocolate, y entonces, pues obviamente comenzaban a venir en otros aspectos muchos europeos a la explotación de ciertos productos. Pero en esa época, más o menos 1860 a 1900, hubo una enorme cantidad de viajeros que vinieron a nuestro país y se llevaron una gran cantidad de objetos. Y después, obviamente, estos viajeros caían en desgracia, caían en pobreza o se bebían sus ganancias, y pues había que ponerse a vender todo lo que pudieran. Y entonces, luego iban, por ejemplo, con los anticuarios y les vendían sus colecciones de objetos,
y por eso es que a veces encontramos objetos que todavía están hoy en día dentro de casas de subasta o de algunos otros organismos u organizaciones, muchos en museos, que eran o fueron obtenidos a través de estos viajeros. Y esto pues es una de esas historias también muy interesantes, muy ricas. En México tenemos una larguísima tradición de personajes que vinieron a conocer nuestro país y registrarlo cuando nosotros todavía estábamos resolviendo nuestros problemas de organización, es decir, naciendo como nación. Y el otro principal fuente, aunque hablaremos de ella la próxima clase, la otra gran fuente de objetos que terminan en el extranjero es el saqueo. Yo les pongo una de estas imágenes porque justamente cuando uno hace obras de infraestructura, o ahora se habla mucho, por ejemplo, del caso del Tren Maya y la construcción, pues por toda esta región de la selva del tren, y obviamente el gobierno pues nos garantiza que durante la construcción del tren no hubo despojos, saqueos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el principal problema que tenemos es que justamente la construcción de obras de infraestructura, como por ejemplo una carretera o este tren, pues dejan al descubierto muchas áreas que son susceptibles de ser saqueadas, es decir, áreas donde es evidente que hay montículos, es evidente que hay casas, es evidente que haya templetes, y entonces, pues cuando termina la construcción, pues mucha gente ya ubica de alguna manera puntos específicos del paisaje donde hay afloramiento de elementos arquitectónicos y entonces pues comienzan con diversas tareas de saqueo. Los casos que vamos a ver son bastante dramáticos, pero algunos de ellos tienen que ver más, por ejemplo, con lo que sucede en el sur de México, en el norte de Guatemala, que son casos bastante llamativos, pero que justamente ilustran que esta es una de las principales problemáticas hoy en día. Hoy ya no tenemos problemas con los viajeros, hoy no regalamos los objetos porque no podemos tener la posesión de ellos legalmente. Hoy los objetos salen a través de el saqueo, es decir, gente que entra a los yacimientos arqueológicos y los explota como si se tratara de un arqueólogo para sacar los objetos. Sin embargo, en vez de sacarlos para estudiar, se sacan para vender y abordaremos esa problemática. Ahora, ¿cuál es la principal bronca de todo esto? Bueno, hay muchas, pero creo yo que una de las principales y la que genera más problemática es que todas estas son obras únicas. Es decir, lo que nosotros vemos en el extranjero son cosas excepcionales, de las cuales, como decía yo hace un rato, no hay paralelo en nuestro país actualmente. Por ejemplo, este es un jaguar de piedra elaborado en andesita, perdón, en basalto, que se encuentra en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. Mide más o menos unos 70 centímetros, es decir, es un poco más chico que la escala real de un jaguar, pero como esto en México nosotros no hemos visto ni encontrado nunca una escultura. El animal está, digamos, en una posición extraña, está muy bien tallado. Pueden ustedes ver, por ejemplo, incluso el espolón de las uñas que tienen los gatos más arriba de la mano. Revisen sus gatitos y van a ver que tienen cuatro uñitas muy juntas y que tienen su quinto dedo está más arriba. Pues esto está, digamos, anatómicamente bastante correcto, pero además pues nos hace ver que si nosotros no vemos esta obra, no sabemos que esto es de la cultura azteca, elaborado más o menos hacia 1450, pues nosotros si no vemos esta obra, pues no tendríamos una ciencia cierta de que a los artesanos aztecas, de los que los artesanos mexicas, pues también tenían un interés en representar a estos animales, no solo en posiciones fieras, no solo asociado con los dioses, sino también en posiciones o en formas bastante más digamos, naturales. Y en este caso, pues nosotros vemos aquí al jaguar como si fuera el gatito o el perrito de nuestra casa que está echado esperando que le demos de cenar. Como esto no hay en México. Por eso es que estos objetos van a cobrar un particular interés y por eso queremos que nos los devuelvan a como de lugar, porque son
únicos. Por ejemplo, este es una representación de Xolotl, que se encuentra en el Museo de Stuttgart, en Alemania, si no mal recuerdo, y que es, pues pareciera ser una urna de piedra, pero mide más o menos unos 20 centímetros de altura. Es algo verdaderamente único. Nosotros en México no tenemos nada parecido a esto. Hay, ¿por qué también es único? Bueno, está hecho en piedra verde, probablemente en alguna forma de jadeíta o de serpentinita, no sé exactamente cuál es, pero además ustedes pueden ver claramente toda la iconografía que tiene este animalito, por poner este personaje. Por solo ponerles un ejemplo, porque es importante para nosotros, bueno, Xolotl es el hermano gemelo de Quetzalcóatl en la cultura náhuatl. Es muchas veces representado como un perro, aunque también tiene otras formas de representación, digamos, un poco diferentes. En este caso, pareciera un poco más esquelética la representación de Xolotl, pero además nosotros nos damos cuenta de su identidad, por ejemplo, por los atavíos que trae, particularmente este tipo de orejeras de concha y orejeras de piedra que está representando, pues son significativamente asociadas con lo que llamamos el complejo de estudio de Quetzalcóatl, que pues siempre tiene más o menos los mismos rasgos específicamente y que nos permite a nosotros distinguir quiénes son qué dioses, porque bueno, es un tema muy complejo. Las deidades mesoamericanas tienen algo que antropológicamente llamamos desdoblamientos, es decir, un, un dios puede tener diversas maneras de representarse. Por ejemplo, eh, Xolotl, insisto, es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, pero en varios códices lo vamos a encontrar como un perro. Es decir, su avatar, si lo quisiéramos ver de esa manera, pues es un perro. Pero estas obras, insisto, no existen en nuestro país. ¿Por qué no existen? Bueno, pues porque seguramente muchos de estos objetos se encontraban en, vamos a decirlo vulgarmente, en acción cuando llegaron los españoles. Y entonces, pues estaban, digamos, a la vista de todos, en los templos, en los edificios religiosos, y entonces, pues fue más fácil simplemente tomarlos y llevárselos. A los objetos como este, que seguramente debe haber otros, probablemente estén todavía enterrados por ahí en el centro de la Ciudad de México y están esperando que nosotros en algún momento contemos con los recursos y sobre todo con la suerte para poder encontrar algo de esto. Sin embargo, como este objeto que ustedes ven aquí o el jaguar que yo les he mostrado, nunca jamás un arqueólogo mexicano ha encontrado algo parecido a esto. Son objetos únicos. Ni qué decir, ni qué decir del caso de los códices que mencionábamos hace un ratito. Los códices son los documentos más preciados para los antropólogos, arqueólogos e historiadores, más tal vez que los objetos, por una sencilla razón. Estos son libros que están estructurados para contar historias más o menos de la misma forma en la que nosotros estructuramos nuestros libros y nuestro lenguaje. Por lo tanto, podemos acercarnos mucho al pasado a través del estudio de estos códices. Por solo ponerles un ejemplo, este personaje que ustedes están viendo está en este es parte del códice Laúd, que se encuentra en Austria, ¿sí? Esta es una de las pocas representaciones del dios Tezcatlipoca. Sabemos que es Tezcatlipoca porque le falta la patita, le falta el pie, es decir, aquí tiene su huesito, y en vez de pie tiene un espejo negro, un espejo oscuro que puede ser de obsidiana o de pirita, que son objetos rarísimos. Nosotros arqueológicamente en excavaciones nunca hemos encontrado un espejo de obsidiana o un espejo de pirita. Pero esto quiere decir cuando nosotros encontramos o vemos señalamientos como el espejo o diversos complejos que tienen que ver con la forma en la que está vestido o la forma en la que está pintado su cuerpo, pues nosotros vamos haciendo conjeturas respecto a estos dioses y luego cuando encontramos obras en las excavaciones arqueológicas, pues nos ayuda muchísimo en la interpretación. Códices mexicanos
prehispánicos, es decir, hechos antes de 1519, deben haber en todo el mundo unos 22 o 24, porque no todos han sido estudiados y hay un poco de polémica en algunos. De esos 24, solamente 4 o 5, si no mal recuerdo, se encuentran en México y el resto de estos documentos se encuentra en el extranjero. Y esto hace que pues obviamente sean los más demandados por nosotros, porque estos libros tienen información que todavía hoy en día seguimos estudiando y estudiando y estudiando y estudiando para interpretarlos y que nos ayuden a entender todo lo que hemos excavado. Y esta es una tarea que no nos vamos a acabar probablemente nunca, y si a mí me dijeran qué quieres que te devuelvan o qué es lo que más preciado que te gustaría que le devolvieran a México, yo les diría que los códices y que los objetos o las piezas pues podrían pasar a un segundo grado porque tienen un gran valor iconográfico, un gran valor artístico, pero aquí está plasmada buena parte de la ideología de los pueblos prehispánicos y hay muchos detalles que nos explican mejor las cosas que todos los años que nosotros hacemos arqueología y excavaciones. Por lo tanto, es muy, muy importante este tema, pero lamentablemente, insisto, es el tema más polémico, la devolución de códices, y difícilmente nos van a devolver alguna vez un códice, aunque han habido un par de casos interesantes. ¿Por qué es importante o por qué nos centramos o por qué nos enojamos los mexicanos de esta situación? Pues es muy sencillo, porque nosotros, nuestra identidad nacional está basada en nuestros símbolos prehispánicos, sean estos netamente prehispánicos o incluso algunos novohispanos, pero bueno, ese es otro tema. Pero esa generación de identidad es lo que hace que nosotros nos sintamos cercanos a nuestro pasado, y entonces por eso digamos, nos pica mucho que estos objetos no se encuentren en México. Somos de esos países en el mundo, no el único, pero somos de esos países donde nuestra identidad para los demás. Si uno le pregunta a un niño japonés, oye, ¿y conoces todas las banderas del mundo? Sí, sí las conozco. ¿Y cómo es la de México? Ay, pues es muy bonita porque tiene verde, blanco y rojo, pero al centro tiene un águila parada sobre un cactus y está devorándose una serpiente. Y dice uno, bueno, hoy en el 2025 ese es el símbolo de nuestra nación, pero ese es el símbolo según el cual en 1325 aproximadamente, hace unos 700 años, pues se postró un águila sobre un gran nopal en la isla de México Tenochtitlan y se le reveló a los mexicas, a los aztecas, esta señal mitológica que ellos habían estado buscando durante todo su peregrinaje desde Aztlán. Es decir, ellos construyeron México Tenochtitlan a partir de la aparición de esta águila y de esta serpiente, aunque bueno, la serpiente es más discutida, y el nopal. ¿Qué sucede? Pues que cuando nosotros expulsamos a la influencia española, es decir, nos independizamos del Reino de España, pues la construcción de la nueva nación en 1810, bueno, entre 1810 y 1821, la consumación de la independencia, en ese periodo, nuestros tatarabuelos creadores de este país, pues tomaron una serie de determinaciones muy basadas en la arqueología, sin seguramente querer verlo de esa manera, pero pues nosotros nos llamamos México, que es el país de los mexicas o la tierra de los mexicas, y el símbolo de la bandera nacional es el símbolo con el cual los mexicas fundaron la ciudad a partir de la cual ellos llegaron a conquistar buena parte de nuestro país. Es decir, nosotros pareciera que somos los herederos arqueológicos o históricos de los mexicas. Y esto es un tema bien interesante porque justamente nos genera identidad. Por eso que todas estas piezas de las que hemos hablado, como el jaguar o el xolotl o los códices, no estén en nuestra posesión, toca una fibra muy importante que no sucede en todos lados, que es cuál es nuestra identidad, que todos estos objetos que han sido extraídos de México son considerados nuestra identidad,
formadores de lo que somos nosotros hoy en día, y que si nosotros hoy en día tuviéramos que explicarle a alguien, a un marciano, qué es México y cuál es esta historia de los mexicanos, pues no nos podríamos salir del rollo arqueológico, tendríamos que contarle al marciano esta leyenda, la leyenda de México Tenochtitlan. Por lo tanto, es todavía un tema sensible, es todavía un tema importante y para nosotros en este lado del mundo, un tema que todavía nos genera ámpula, que no, por eso no nos gusta que no nos devuelvan el penacho, no nos gusta que nuestro patrimonio se encuentre en otro lado. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos estamos ligados a ese patrimonio. Hemos hecho esa liga históricamente a partir de la independencia de nuestro país y ya llevamos 2 siglos generando la identidad de México a través de el águila y la serpiente, que creo yo que es una historia increíblemente bonita, aunque ya cuando la analizamos en términos históricos, pues no está tampoco tan padre que nos autoproclamemos el país de los mexicas, porque los mexicas eran considerados un grupo muy gandalla en su época. Pero bueno, ese es otro tema, tampoco vamos a resolver el hilo negro de todas estas cosas. En esta parte final de la clase ahora quiero mostrarles rápidamente algunos de los objetos que son icónicos y que se encuentran en el extranjero y que, como decíamos hace un ratito, son de vital importancia por su contenido ideológico y sobre todo por el contenido artístico y tecnológico que tiene cada uno de estos objetos. Y eso es bien, bien interesante. El máximo de máximos, como en muchos casos decíamos hace rato, o para mucha gente, el que más patrimonio robado exhibe, pues es el Museo Británico. Sin embargo, como hemos hablado, la historia de las colecciones es muy, muy extraña. Por ejemplo, también hay una nota en las cartas de relación de Cortés donde se habla de una serpiente de 2 cabezas que también pues, se le llevó como regalo al rey de España. No sabemos si es esta, solo sabemos que este objeto para la historia de las colecciones en el Museo Británico, pues este objeto ya estaba en Europa más o menos hacia 1600, es decir, seguramente salió de México en los primeros años de la conquista. Es un pedazo de madera tallado de forma serpenteante sobre el cual se le han colocado miles de teselas de una piedra azul muy importante que se llama turquesa y todo lo que ustedes ven naranja son partes de una concha que se llama Spondylus princeps, que es una concha muy particular que solamente existe en la costa del Pacífico y hacia el Pacífico medio norte de México, es decir, al norte de Michoacán. Sin embargo, posiblemente que en el tiempo prehispánico la distribución de de las especies en nuestras playas debe haber sido muchísimo más amplia y posiblemente estas conchas todavía hubiera en costas de Guerrero o de Oaxaca. Hoy en día esto no existe, salvo hacia el norte del Pacífico en nuestro país. Estos objetos son, insisto, únicos, especiales. Esto es un pendiente o un colgante que utilizaba seguramente una persona de muchísima importancia, tal vez un tlatoani, tal vez un cihuacóatl, es decir, un vicegobernador de México Tenochtitlan, pero esto es un objeto de realeza, es un objeto de altísimo, altísimo, altísimo valor religioso, político y sobre todo económico también porque tiene una enorme cantidad de recursos. Es muy chiquita, debe tener unos 20 centímetros de largo, cuando más, pero es uno de estos objetos que cuando uno lo ve ahí en el Museo Británico dice, wow, esto debería estar en México. Pero no solamente hay eso, sino que también hay un gran número de esculturas, hay un gran número de eh, eh, frisos, dinteles. Otro caso muy famoso podría ser, bueno, este es el caso de un Mictlantecutli. No sabemos cuál es su procedencia, pero este objeto sí está registrado, más o menos llegó al Museo Británico, si no mal recuerdo, en 1700 y algo. Es decir, probablemente fue encontrado en México Tenochtitlan, bueno, en Ciudad de México, pero en el territorio de la antigua México Tenochtitlan, fue excavado en el siglo XVIII y trasladado de manera ilegal hacia
hacia Europa y eventualmente terminó en las colecciones del Museo Británico. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque esto como regalo no es muy funcional, puesto que son piedras que pesan 200 o 300 kilos, y ustedes saben, el transporte marítimo, el valor del transporte marítimo está justamente en el peso de los productos que se pueden mover. Por lo tanto, pues no creo que al principio de la época colonial hayan tratado de mover estas grandes esculturas. Seguramente que todas esas grandes monolitos de piedra, pues los iban encontrando conforme iba creciendo la ciudad, pero los iban reenterrando nuevamente porque se requiere de una enorme cantidad de fuerza física para retirar estos objetos, moverlos, como los enormes monolitos que han sido encontrados, por ejemplo, en la plancha del Zócalo. Me refiero a la piedra de Tizoc o el calendario azteca o piedra del sol, o también la famosísima Coatlicue, que también fueron encontradas en la plancha del Zócalo en 1790. Estos objetos es imposible de moverlos hoy en día. Quererlo sacar del museo por su tamaño y por su peso sería algo verdaderamente titánico. No estoy seguro de que ni siquiera nos aceptaran moverlo en un avión si es que tuviéramos algún día la intención de llevarlo al extranjero a una exposición. Son obras muy grandes, muy pesadas e incluso para el transporte aéreo hoy en día sería una bronca. Por lo tanto, las esculturas, pues seguramente que llegaron en un segundo momento cuando pues ya empezó a haber una especie de mercado económico para todas estas antigüedades que iban saliendo a la luz en la Ciudad de México. Como estas también hay muchísimas. Y objetos que son pues todo un hallazgo hasta para nosotros, porque en México no hay nada parecido. Esta es una máscara cráneo, es decir, es un cráneo humano al que se le han hecho diversas modificaciones y se le han colocado diversas piedras, particularmente eh, turquesas y obsidianas, piritas. Si ustedes ven los ojos, pareciera que son negros, pero tienen una serie de toques amarillescos, esto es pirita. Es decir, esta es una pieza o es una obra que tiene pues diversas artes integradas como la lapidaria o el trabajo de concha, pero además también cuero y telas para poderle colocar las bandas que semejan el pelo, etcétera, etcétera. Este es un objeto suntuario de gran valor en el mundo prehispánico, pero que tampoco tenemos la más remota idea de por qué salió y cuándo salió de nuestro país. Sin embargo, pues estas son de las obras que cuando uno va al Museo Británico y las ve, dices, madre mía, nos deberían devolver esto y todo. ¿Por qué? Pues porque nosotros, ahora sí que como si fuera álbum de estampitas del Mundial, pues uno ve esto y dice, de esto no tengo, esto debería estar de regreso, y es por eso que nos concentramos mucho más en que nos devuelvan a algunos objetos que otros. Otros, digamos, nos vale gorro si nos los devuelven o no nos los devuelven, pero hay objetos con los que somos muy, muy, muy incisivos, como estas máscaras cráneo o muchas otras máscaras. No les he puesto todos los ejemplos porque las colecciones en el extranjero son muy, muy amplias. Pero entonces el Museo Británico, digamos, tiene esa connotación de tener una gran colección, tiene el próximo mes vamos a hablar también sobre una parte de esta colección que son los dinteles de Yaxchilán, que son, y eso sí, fueron completamente, tenemos la documentación que indica que fueron saqueados de Yaxchilán el siglo XIX, en los finales de los 1800. ¿Por qué? Pues porque alguien pasó antes por Yaxchilán y los pintó. Entonces sabemos ahora que estos cuando aparecen en Londres, pues sabemos que salieron de qué lugar e incluso sabemos de qué pared salieron hoy en día y pues nosotros debiéramos esos objetos solicitarlos con más ahínco que algunos otros, como podría ser este o la serpiente, porque de esos no tenemos 100% la seguridad de cuándo salieron y cómo salieron. Pero, por ejemplo, del otro lado del Canal de la Mancha, en otra de las grandes capitales europeas, en París, pues está el Museo Quebranly, que es un museo moderno que heredó una enorme cantidad de objetos del llamado Museo del Hombre del Louvre,
cuando el Louvre se hizo modificaciones en la década de los 90, se trataron de sacar algunos objetos de ciertas colecciones de México, América, Polinesia y algunas otras regiones. Y entonces se formó un nuevo gran museo llamado el Quebranly, que abrió sus puertas en la década de finales de la década de los 90 y que hoy en día pues es el epicentro de la comunicación entre culturas en París. Este museo tiene una enorme cantidad de problemáticas referente a apropiaciones mal habidas de objetos, pero también tienen una gran colección de objetos que no son tan disputados, como decíamos, es decir, objetos que salieron hace varios siglos de México y que pues nosotros no tenemos ni la más remota idea de dónde salieron, por qué salieron y qué están haciendo ahí. Entonces, bueno, cuando uno va al Museo Quebranly, lo que encuentra es una gran sala con esculturas, hay otros objetos de muchísimo más valor, como por ejemplo un tambor de madera, que son, digamos, un instrumento musical de gran valor. Hay varios en México y estos objetos, curiosamente, se conservan más porque estos objetos, estos tambores, fueron utilizados todavía una vez que la colonia ya estaba instaurada en México. ¿Por qué? Pues porque como ustedes simplemente vayan hoy en día a una fiesta de pueblo y lo que no va a faltar es la banda, la música que esté todo el día tocando chun, tatachun, 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 porque es parte de la fiesta. Bueno, pues esa idea de que siempre haya música en las fiestas es algo que tiene que ver todavía con nuestra historia prehispánica y muchos tambores, por ejemplo, fueron utilizados todavía durante la colonia en diferentes festividades que todavía se hacían los pueblos prehispánicos o los pueblos indígenas y que a los españoles durante la colonia pues les valía gorro que tocaran el tambor porque no veían una no veían una problemática, no veían que la colonia se fuera a desarmar porque los pueblos indígenas y autóctonos de México estuvieran tocando sus tambores o comiendo su comida tradicional. Es decir, se permitió que tuvieran todavía ciertas libertades de acción de culto y pues en México, insisto, todavía hoy en día pues hay una enorme cantidad de festividades prehispánicas que todavía suceden, todas obviamente acopladas a los nuevos tiempos y a la modernidad, pero todavía esto sucede. Y este Museo Quebranly, al igual que el Museo Británico, lo que han estado buscando es, o buscan constantemente, es algo que nosotros llamamos el lavado de rostro, es decir, saben que se robaron los productos, saben que se robaron las colecciones y entonces tratan de establecer vínculos con los lugares de los que se sustrajeron estos objetos para que no parezca tan malo lo que hicieron. Y entonces, justamente el Museo Quebranly o el Museo Británico son, por ejemplo, museos que tienen mucho contacto con las autoridades mexicanas y en el Museo Quebranly, por ejemplo, se hace más o menos cada 2 años, se hace una gran exposición sobre alguna de las culturas mexicanas. Por ejemplo, el año pasado yo participé en algunas cosas, en una exposición sobre los mexicas, sobre la cultura mexica, que se expuso en este museo durante el tiempo que estuvieron los Juegos Olímpicos en París. Obviamente, este museo se metió una cantidad bestial de dinero con nuestras exposiciones y nosotros, pues, por diversos motivos que hablaremos en otro momento de las clases, pues no somos tan exigentes respecto a lo que nos deberían de dar, respecto a lo que nosotros prestamos o hacemos cuando hacemos colaboraciones con otros países. Pero eso, pues ya tiene que ver más con idiosincrasia y tiene que ver con otras cosas relacionadas con la forma en la que los mexicanos interactuamos en el extranjero, que es, pues, muy curiosa. Del Quebranly les quiero mostrar una pieza que es única y que para los que nos dedicamos al mundo mexica es tal vez la pieza. Y es increíblemente chiquita, mide como 6 centímetros de altura y es este pequeño individuo que es, aunque ustedes no lo crean, una de las poquitititas representaciones materiales del dios Huitzilopochtli. Él es Huitzilopochtli, es una piedrita de unos
6 centímetros, debe pesar unos menos de 100 gramos. Está elaborada en lo que llamamos jade imperial, es decir, un jade que parece que proviene, la piedra fue obtenida en Guatemala, en una región muy específica de Guatemala, y fue transformada por las manos mexicas en esta representación de Huitzilopochtli. Es, insisto, una de las poquititas representaciones físicas. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el gran valor, porque Huitzilopochtli, así como otros dioses de los mexicas, era una deidad, la más importante, el dios de la guerra, asociado al sol, tenía su parte de su templo en el templo mayor, pero no se le hacían esculturas. Todas las representaciones de Huitzilopochtli, de acuerdo con lo que entendemos, lo que hemos visto con la arqueología y las fuentes históricas, las esculturas de Huitzilopochtli se hacían o de madera o de semillas de amaranto, es decir, como alegrías, vamos a decir. Y entonces estas eran perecederas y constantemente se renovaban. Es muy diferente a lo que vemos en el vecino templo de Tlaloc, donde ahí sí encontramos una enorme cantidad de piedras grandotas que tienen a Tlaloc tallado. De Huitzilopochtli no hay. Y eso es algo que hace que esta pieza sea única. Y por eso a nosotros nos llama tanto la atención y la verdad nos da una envidia terrible que esta esté en Francia, porque pues nosotros quisiéramos tener, ahora sí que quisiéramos tener una de estas para poder presumir a el mero patrón de todo México, porque pues es, de acuerdo con la mitología, él es quien le ordenó a los mexicas buscar el águila devorando a la serpiente parada sobre el nopal. Quiere decir que el concepto de México de alguna manera se lo tendríamos que otorgar a Huitzilopochtli, que es quien generó todo ese concepto y toda esa mitología. Es un tema bien interesante y yo insisto, si a mí me dieran chance, yo escogería esta pieza que es la más chiquita, pero tal vez la más bonita. Otros casos son mucho más conocidos, si estuvieron con nosotros en la plática de hace 2 semanas sobre el escudo de plumas de Viena, pues también sabemos que el Museo Etnológico de Viena tiene una buena cantidad de piezas mesoamericanas. Recuerden que los austriacos y México tuvimos un periodo de contacto importante, particularmente centrado en la figura de Maximiliano de Habsburgo. Es decir, cuando Maximiliano viene a México, pues a Maximiliano le encanta la arqueología, le muestran todo lo que hay, todo lo que tenemos nosotros, y él de alguna manera pues trata de establecer contactos entre Austria y México, o el Imperio Austrohúngaro en aquella época, y va a ser incluso, Maximiliano siempre le pegamos de piñatazos por ser un extranjero, pero Maximiliano, por ejemplo, nos va a devolver uno de los escudos de plumaria que hoy están en el en el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec. Ellos obviamente se quedaron allá con parte de la mejor colección, pero es llamativo que ya nos hicieran una devolución de parte de nuestro patrimonio a finales del siglo XIX. Es bastante llamativo y hace ver que, bueno, parece ser que Maximiliano estaba muy interesado en el tema del pasado y esta interacción. Pero no solamente el penacho de Moctezuma se encuentra en el Museo Etnológico de Viena, sino, como decíamos hace un par de semanas, también está esta increíble pieza que es un escudo de plumas, que es mal llamado el escudo de Ahuizotl, es más bien un coyote emplumado el que estamos observando y que es una forma de representación de una orden militar, lo cual pues también tiene mucho sentido. El escudo es una herramienta militar. Eh, Estos objetos, como decíamos en aquel momento, son elaborados con mucho valor artesanal, son de gran calidad y además, pues conlleva una enorme cantidad de información económica, puesto que hacer cada uno de estos escudos, pues conlleva la obtención de miles de plumas de diversas especies que provienen de diversas partes de México, lo cual nos hace ver que los aztecas, que los mexicas, conquistaron y dominaron buena parte territorialmente de México y que concentraban los recursos y los utilizaban para diversos elementos, no necesariamente ornamentales, porque un escudo de estos es útil,
No es un escudo con el que uno iría a la guerra, porque tiene oro, porque tiene algunos otros elementos, pero no son muy, muy, muy diferentes de aquellos escudos que sí se utilizaban en la guerra. La colección de Viena es de lo más interesante y ahorita al final, que vamos a cerrar la clase, voy a regresar a estos objetos. Otro caso que tiene, por ejemplo, también estos escudos, estos elementos de plumas en otras partes de Europa, pues son del Museo de Stuttgart, que tiene también parte de una colección importante de objetos mesoamericanos. En Stuttgart se daban una gran cantidad de ferias y de contactos entre anticuarios y gente que vendía objetos del pasado y entonces pues es digamos de alguna manera normal o natural que muchos objetos se han quedado en esta ciudad alemana y hoy en día pues todavía son exhibidos como parte de la historia de sus colecciones, aunque estos objetos son totalmente elaborados en el México prehispánico hacia el año 1500 aproximadamente. El caso de Estados Unidos es mucho más diferente, por eso se los platico al final, y de esto vamos a hablar mucho la próxima semana. ¿Por qué? Porque, bueno, la historia de Estados Unidos es muy diferente a la de Europa, los contactos que nosotros tuvimos con Estados Unidos son también muy diferentes, la historia de la población y el poblamiento de los Estados Unidos es pues eh, todo un proceso, y en Estados Unidos el interés por el pasado prehispánico va a ser algo propiamente del siglo XX. Es decir, la mayor cantidad de los objetos que hoy en día se encuentran en Estados Unidos salieron de México en el siglo XX y aquí sí vamos a tener una problemática de legalidad importante. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Antropología se forma en 1939 y a partir de él, a pesar de que no había una ley específica, pues ya estaba la directriz específica de que el INAH tenía que proteger el pasado de nuestro país. También ya habían tratados internacionales para no promover la venta de objetos históricos de otros lugares. Por lo tanto, las colecciones que están en Estados Unidos son muchísimo más problemáticas y también por eso probablemente nosotros no le exigimos tanto a los americanos que nos devuelvan nuestras piezas, aunque probablemente aquí tendríamos muchas más opciones de éxito para la revolución. El caso más interesante tal vez, o uno de los más llamativos, es el Museo del Condado de Los Ángeles, el LACMA, que es un museo de arte contemporáneo. Es muy bonito, es, digamos, muy interesante para los que nos gusta el arte contemporáneo, pero aquí vemos una gran diferencia. Los objetos que ellos tienen son objetos que son bonitos estéticamente y no necesariamente les interesa la historia de la colección o qué significa. Por ejemplo, esta es una vasija mixteca que es única. Esto no tenemos muy buena idea de dónde salió, ni siquiera el estilo nos parece un poco conocido, pero no del todo. Es decir, no podríamos asegurar de qué región de la mixteca salió, pero es una representación del dios de la lluvia mixteco. Eh, Esto es interesante, insisto, porque ellos la compran y la exhiben porque la obra es increíblemente bonita. Pero no hay mucho contexto. Los arqueólogos que nos gusta el mundo de la Mixteca tenemos una broncota porque tenemos muchos códices a partir de los cuales recrear la historia de la Mixteca, pero arqueológicamente estamos en pañales. ¿Por qué? Porque esta región de México es probablemente la región más pobre de nuestro país. Entonces, no hay infraestructura, no es fácil llegar, es una zona con muchos problemas actualmente de narcotráfico, hambre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no son zonas en las que nosotros usualmente trabajemos. Por lo tanto, todavía nos vamos a tardar mucho tiempo en entender de qué poblado y de qué región provienen este tipo de obras que hoy en día ya son exhibidas tanto en la sala de permanente del ACMA de arte mesoamericano, como en las constantes exposiciones que recibe este museo cada año. Vean, por ejemplo, este es otro ejemplo. Es una vasija con 4 cabezas de perritos que están, digamos, como si estuvieran bebiendo de ellos mismos. Y esto es, pues, una obra única. Esto probablemente proviene del occidente de México, de alguna tumba de Tiro saqueada,
pero no tenemos ninguna idea. Por eso tenemos muchísima más problemática, insisto, con los museos norteamericanos. Mismo caso del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que tal vez es el museo más importante del mundo, uno de los museos más importantes del mundo, que tiene, por ejemplo, piezas como esta, que es un mural teotihuacano, sin lugar a dudas. Eh, de hecho, si nos ponemos muy específicos, pues en México tenemos algunos fragmentos de este mismo mural, es decir, fueron saqueados del mismo cuarto, este que está completo en el Metropolitano de Nueva York, y algunos fragmentos que tenemos en México. ¿De qué lugar en específico salió? Es muy difícil de saber porque en Teotihuacán hay más de 2,000 conjuntos habitacionales y la gran mayoría de ellos tiene pintura mural de este u otros estilos. Por lo tanto, nos lo hace muy problemático. Sin embargo, evidentemente las piezas que salen de nuestro país salen porque, por ejemplo, están completas y porque tienen un buen sistema para poder ser trasladadas. Y en Estados Unidos, hasta más o menos 1950 todavía, pues no tenían empacho en comprar colecciones de objetos prehispánicos mexicanos. A partir de ahí y hacia 1973, que cae la Ley Federal de Monumentos, pues ya las cosas cambiaron y el MET ahora es nuestro aliado, como veremos la próxima clase, es un buen aliado nuestro para encontrar las cosas que nos han robado y forzar a las personas que los tienen a que nos lo devuelvan, que es lo que a nosotros nos interesa, evidentemente. Estos son otros ejemplos de piezas que se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y que son, digamos, de gran valor, e insisto, como en todos los casos de las piezas que hemos visto hoy, únicas, piezas que no existen en otros lugares de nuestro país y que por lo tanto pues tenemos que estudiarlas, conocerlas y aprender de ellas. Y hay otros casos mucho más problemáticos, como este, por ejemplo, del Museo de Arte de Cleveland, que tiene este guerrero de oro que es prehispánico, se le han hecho pruebas, es prehispánico, pero posiblemente es mexicano, pero tiene algunos detalles que no nos terminan de checar. Ustedes pueden ver, es una mezcla de filigrana, lámina de oro y vaciado de oro. Es decir, esta es una pieza bastante sólida de oro. Y como yo les decía hace rato, pues no es lo más común en México encontrar oro sólido, sino lo más común es encontrar lámina de oro. Sin embargo, esta pieza tiene, digamos, checa todas las casillas de ser una pieza prehispánica. El problema es que no hay otra parecida y entonces, pues tenemos siempre la duda. Vean ustedes los cascabelitos que trae en sus insignias, los cascabeles que trae de la cintura, trae un escudo que es muy parecido a los escudos prehispánicos, sus banderas. Es decir, todo nos indica que esto es una pieza auténtica, pero que necesitamos mucha más información para poder explicar de dónde proviene, cuál es su contexto, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ayuda es saber que existen estas colecciones. Ya después podríamos hacer o no una solicitud, pero si no conocemos, pues cómo le vamos a decir al Museo de Arte que nos de Cleveland que nos lo devuelva si nosotros tampoco sabemos si es nuestro en específico. Y este es un caso que se repite muchísimo en el arte mesoamericano. Finalmente, como reflexión para cerrar, ya son las 9 de la noche, para cerrar la clase del día de hoy, pues quiero hacerles ver cuáles son un poco los temas que a nosotros nos llaman la atención de estas obras, de estas ideas. Número uno, nosotros, como les decía hace rato, tenemos un contacto muy fuerte en México con otros países del mundo donde hacemos exposiciones constantemente. Esta es una exposición que se llamó Azteca, Maya y Teotihuacán, que se presentó en varias sedes de Japón, lo vieron unas 200,000 personas hace unos 3 años, y es un tipo de proyecto, pues, que a nosotros seguramente no nos gustaría mucho porque mezcla, como decimos vulgarmente, chile, mole y pozole, pero piensen que para una persona en Japón, pues es muy interesante poder conocer aspectos diferentes o la variedad de las culturas que existieron en México. ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues que a veces hacemos exposiciones
con el Museo Británico o con el Museo Quai Branly, como yo les decía, en París. Y entonces vino un fenómeno bien interesante que es que nosotros, al presentarnos en estos museos, pues le estamos dando legitimidad a las colecciones que ellos tienen. Es decir, nosotros firmamos nuestros acuerdos para presentar exposiciones, pero lo estamos haciendo con museos que tienen algunos objetos legales, algunos objetos ilegales y en muchos casos objetos falsos dentro de sus colecciones expuestas al público. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos que sí a un museo y prestamos una exposición, lo que le damos es legitimidad a esos museos para mostrar su pasado prehispánico. Es decir, es como si nosotros le dijéramos, está bien, le damos los pulgares arriba y entonces, pues claro, estos museos se sienten legitimados para seguir explotando ese pasado prehispánico, ya sea obtenido legalmente o ilegalmente. Y entonces a nosotros nos presenta pues una trampa. Si decimos que no, pues no nos exhibimos en el extranjero. Y si decimos que sí a las exposiciones, le legitimamos parte del robo de los objetos o la desaparición de objetos que han sucedido en nuestro país. Es una problemática muy grande. México lo que ha decidido es no entrar en polémicas, no entrar en broncas y tratamos de hacer relación con todos estos lugares, sean museos problemáticos o no sean museos problemáticos. ¿Es una buena estrategia? No lo sé, probablemente no, pero así es como funcionan las cosas hoy en día. ¿Qué sucede? Bueno, pues que muchas veces lo que estamos generando es que estos países donde estamos presentando estas exposiciones realicen comercio ilícito, es decir, si hay una exposición mexicana en Francia, pues es justo cuando todos los anticuarios franceses que tienen piezas ilegales las van a sacar para tratar de venderlas. Por lo tanto, también estamos de manera indirecta favoreciendo al explicar nuestro pasado, pues también le estamos dando la oportunidad a muchas personas de favorecerse a través del comercio ilícito. Y esto es otra problemática que también vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos del caso de las subastas que suceden en el extranjero y qué es lo que nosotros hacemos para intentar pararlas y por qué es que intentamos pararlas. Van a ver algunos casos muy, muy específicos. Pero no todo es negativo. También existen otras áreas que nosotros podríamos llamar de oportunidad. La más famosa probablemente es la del penacho de Moctezuma. Mientras aquí nos gritamos y nos decimos de cosas, por ejemplo, el sexenio pasado, el presidente de México pidió en varias ocasiones la devolución del penacho de Moctezuma al Museo Etnológico de Viena. Lo que hubiera ayudado mucho al discurso del señor presidente en aquel momento hubiera sido que alguien le explicara que ese museo 3 años antes, es decir, en el 2015 aproximadamente, en el sexenio de Peña Nieto, ese museo permitió que fueran especialistas mexicanos a hacer todos los estudios que se les ocurrieran al penacho de Moctezuma junto con el personal del Museo de Austria. Y entonces ustedes las manitas que aquí están viendo con una aspiradora y que están limpiando el penacho de Moctezuma, estas son manitas mexicanas, son de la doctora Laura Filloy y de la doctora María Olvido, que se fueron a Viena, estuvieron allá mucho tiempo, pagado por el gobierno de México y por el gobierno de Austria, e hicieron un intercambio académico muy valioso, porque entonces estudiaron a fondo la pieza, digamos, en el entendido de que no nos la van a devolver. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, no me la devuelvas, pero déjame estudiarla, que es lo que a mí me interesa. Y entonces el gobierno de Austria dijo, perfecto, vamos a estudiarla entre los dos, y se dieron una enorme cantidad de oportunidades académicas. Por eso, cuando 3 años después el presidente López Obrador empieza con que nos devuelvan el penacho, etcétera, etcétera, pues las autoridades de Austria lo que contestaron es, oigan, nosotros hablamos hace 3 años de este mismo tema y les permitimos que vinieran. ¿Cuál es la justificación? Bueno, que es un objeto muy delicado y que no podría ser devuelto sin comprometer su integridad. Eso es medio verdad y medio un cuento para no devolvérnoslo. Pero el tema es que gracias a que estos objetos están en Europa,
nosotros hacemos interacción con estos museos en Europa. Hay muchos especialistas mexicanos que han ido a revisar las colecciones del Museo Británico, del Museo Quebranly, de todos estos museos de los que hemos hablado en Europa, en Estados Unidos no tanto, para poder entender y conocer mejor la cantidad de colecciones mexicanas que están en el extranjero. Por lo tanto, no todo es tan negativo, sino que también podemos todavía hacer muy buenas relaciones y colaboraciones virtuosas para aprender sobre este pasado, que de otra manera, pues los austriacos nos podrían decir no, y no lo tocas y me vale. Y entonces nosotros también perdemos información. Es importante porque además, insisto, en academia una de las principales virtudes es acercarte a tus pares, acercarte a la gente de otros lugares para aprender más. Creo yo que es una importante historia de éxito o una de las pocas historias de éxito. Y la otra, la gente viaja, la gente ve, entra al Museo Británico, ve la colección de México en el Museo Británico, un ruso, por ejemplo, va de viaje a Londres y de repente dice, estoy perdido, estoy aburrido y se mete a la sala de América y ve los objetos de turquesas y de repente dice, madre mía, esto está genial, yo quiero ver más y ve, lee la etiqueta y dice, ah, esto está en México, pues entonces tengo que ir a México. Y recuerden que nosotros tenemos el turismo cultural, va muy de la mano del turismo de playa, particularmente en México, y que nosotros recibimos a millones, decenas de millones de turistas en México, y que todos ellos aprenden probablemente su primer acercamiento con el mundo prehispánico mexicano o en cualquier aspecto con México es a través de estos objetos que están en los museos y entonces, bueno, pues nos puede promover la aparición de mayor número de turistas en México, lo cual es evidentemente una buena historia para todas las personas que viven de esta industria que es muy grande en México. Así que no todo es totalmente negro en esta relación, sino que también tiene sus puntos brillantes y creía yo que era importante que cerráramos la clase de hoy con estas ideas y con estos temas. Así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a ver el próximo martes donde vamos a hablar sobre la historia del saqueo, pero no olviden que estaremos mandándoles el día de mañana un correo electrónico con esta sesión en nuestro canal de YouTube, el link para que ustedes lo vean, y algunos otros materiales que seguramente serán de utilidad o esperamos que sean de utilidad para todos ustedes. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase, pero quiero abrir nuestra pantalla de chat por si por ahí nos han dejado alguna pregunta o algún comentario y poder resolverlos. Recuerden que no siempre tenemos la suerte de contestar o de tener todas las respuestas a la mano, pero que a veces cuando nos hablan de temas que no sabemos, nos llama mucho la atención porque nos ponen a estudiar y eso siempre está padre. Por aquí, hola, buenas noches, Luis. Hansel, buenas noches. Luis, buenas noches. Y Mariana también nos. Ah, bueno, pues Mariana es nuestra productora que nos pone. Por ahí no veo preguntas, pero no sé si alguien quiere hacer alguna aportación o recuerden también que pues nos pueden hacer también las preguntas si hoy en la noche no pueden dormir porque están preocupadísimos por las piezas que tiene el Museo de Los Ángeles, pues nos escriben y el día de mañana pues les escribiremos alguna respuesta tratando de que hayan dormido lo mejor posible. Pero bueno, pues creo que no hay ningún comentario por ahorita, pero bueno, recuerden que siempre estamos atentos a ustedes en nuestro correo y en nuestras redes sociales para que ustedes nos hagan todas las preguntas que sientan necesarias y que tratemos de darle una respuesta a ellas. Así que, bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, pues daremos por cerrada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles muchísimo el tiempo que nos han brindado e insisto, nos vemos el próximo martes, pero esperen su correo el día de mañana con algunas informaciones que ya vieron, pero otras también que seguramente serán de su agrado. Así que bueno, pues sin más, les deseamos la mejor de las noches. Esperamos que nos veamos próximamente el martes para poder continuar con esta historia relacionada con la pieza faltante, el patrimonio de México y la historia de las colecciones mexicanas en el extranjero.
Muchas gracias a todos. Les deseamos la mejor de las noches de parte de Mariana y de mi parte, Miguel. Les agradecemos mucho su atención. Muy buenas noches a Luis, Lila, muy buenas noches, Susi, muy buenas noches, Hansel, buenas noches, Cecilia, Ana María, un besote que siempre estás, buenas noches, Yasmín, Luz del Carmen, buenas noches, Mauro, Karina, Judith, como siempre, un gusto verte. Gracias a todos, muy buenas noches, hasta pronto.